Hola, bienvenidos. Mi nombre es Manuel Galvez, ingeniero en electricidad y automatización industrial. En esta lección estudiaremos los sistemas de primer orden, que corresponden a una clase fundamental de sistemas dinámicos. Un sistema de primer orden se define como un sistema cuya relación entre la entrada y la salida pueden describirse mediante una ecuación diferencial de primer orden. Este tipo de sistemas se caracteriza por presentar una dinámica gobernada por un solo parámetro temporal, que determina la rapidez con la que el sistema responde ante variaciones en la entrada. Este comportamiento aparece, por ejemplo, en la carga o descarga de un capacitor, en la evolución de la temperatura en un sistema térmico simple, en la velocidad de un motor de corriente continua cuando se modela de forma simplificada, o en el nivel de un estanque con caudal de entrada constante. El objetivo de esta unidad es entender que es un sistema de primer orden, de donde surge su modelo matemático y que representa físicamente cada uno de sus parámetros. En particular, estudiaremos sistemas cuya salida no corresponden instantáneamente ante cambios de la entrada, sino que presentan una dinámica propia. Estos sistemas se modelan mediante una ecuación diferencial de primer orden, lo que permite describir su comportamiento de forma matemática. Veremos que esta dinámica puede caracterizarse mediante dos parámetros fundamentales: una constante de tiempo, que describe la rapidez de la respuesta, y una ganancia que relaciona la magnitud de la salida con la entrada. Este análisis será la base para estudiar respuestas temporales y respuestas en frecuencia en las siguientes secciones. Entonces nos queda la pregunta: ¿qué es un sistema de primer orden? Un sistema de primer orden es un sistema dinámico cuya relación entrada-salida se modela con una ecuación diferencial de primer orden, que es la que se muestra a continuación, donde tenemos un valor k multiplicado por una función en el tiempo llamada r, que vamos a llamar entrada, que va a ser igual a un valor tau, que es lo que llamaremos constante tiempo, por la derivada de la función de salida i más la función de salida. Esto representa una ecuación de primer orden lineal ordinaria. Y como acabamos de decir, cada parámetro tiene su nombre, ¿cierto? Donde R y I son las señales, una de referencia de entrada, ¿cierto? Y de salida, K la ganancia estática y tau, que es esa T griega, ¿cierto? Llamada constante tiempo. Estos son sistemas dinámicos, son sistemas que van cambiando en el tiempo, ¿ya? ¿Qué es la ganancia estática y la constante tiempo? Nos queda esa pregunta. Bueno, en un sistema de primer orden aparecen dos parámetros fundamentales: la ganancia estática y la constante tiempo, ¿cierto? La ganancia estática es la relación entre el valor estacionario de salida y el valor de entrada. Vamos a verlo en un ejemplo. Y representa el factor de amplificación o de atenuación del sistema. Ahí faltó agregar ese concepto. Y la constante tiempo es el parámetro que caracteriza la dinámica del sistema. Determina qué tan rápido o lento responde la salida ante variaciones del valor de entrada. Eso lo podemos ver en esta gráfica. Esta gráfica tiene dos curvas, ambas de un sistema de primer orden, pero que responden a excitaciones distintas fuentes de entrada. En azul tenemos una entrada de tipo escalón, y en naranjo, ¿cierto?, tenemos una de tipo impulso. La ganancia estática en ambos casos es el valor en cual llega a estado permanente, o sea, estable, cuando no hay una transición de datos. Esa es la amplitud en el fondo final de la señal. En cambio, la constante tiempo son un parámetro temporal que va incrementando o decrementando el valor según la curva, dando valores significativos. Es un valor constante de tiempo que va a ir cambiando, ¿cierto? Y entregando una muestra de tiempo importante, ¿cierto? Por lo tanto, parafraseando, la ganancia estática va a ser la representación, ¿cierto?, que se observa del valor final que alcanza la salida una vez que el sistema ha llegado a su sistema de régimen permanente. Es un valor intrínseco, ¿cierto?, que indica la relación de la magnitud de salida versus la de entrada, independientemente del tiempo que demore el sistema en alcanzar ese valor. Por otro lado, la constante tiempo representa la definición de escala temporal de la respuesta, es decir, cómo se distribuye la evolución del sistema a lo largo del tiempo.
Un valor mayor de tau, ¿cierto?, de constante tiempo implica que la respuesta es más lenta, va a decir, va a demorar mucho más en llegar a la estabilidad y en ese régimen permanente, mientras que un valor menor va a indicar que la respuesta es más brusca, más rápida, demora mucho menos en llegar a su régimen permanente. Dentro de los sistemas de primer orden se puede ocupar la transformada de Laplace para sacar su respuesta. Bueno, en el dominio del tiempo nosotros el sistema lo habíamos definido por esta ecuación. Pero si aplicamos la transformada de Laplace y asumimos que las condiciones iniciales del sistema son nulas, es decir, cero, esto queda aplicando la transformada de Laplace con esa ecuación, ¿cierto? Y haciendo la factorización respectiva. Entonces la función de transferencia final del sistema, salida versus entrada, ¿cierto? Que tanto es lo que sale versus lo que entra, es esta ecuación. Va a ser una fracción de donde tenemos k sobre tau por s más 1, donde s es la variable compleja del dominio de Laplace. Y hemos convertido una ecuación diferencial lineal en una ecuación algebraica de toda la vida. Y esa es la importancia de trabajar con la transformada de Laplace para el análisis de este tipo de sistemas. Una forma muy clásica de un sistema de primer orden, como lo mencionamos al inicio, es el circuito eléctrico resistivo capacitivo. Como un ejemplo de sistema de primer orden, ¿cierto? Es como el que tengo en la figura aquí presentándoles, ¿cierto? El circuito va a estar compuesto por una resistencia R y un condensador C conectados en serie. Va a haber una señal de entrada al sistema de valor de voltaje de entrada BI en el tiempo aplicado al conjunto del circuito. Y muy importante BI en el tiempo porque no sabemos el tipo de señal. Puede ser un escalón de corriente continua, puede ser una señal sinusoidal de corriente alterna o cualquier otro tipo de señal. Vamos a analizar este circuito en función del tiempo. La señal de salida se define en este caso como el voltaje que vamos a medir en el condensador, representado en este caso por el voltaje de salida VO en el tiempo. Lo mismo, este voltaje puede ser sinusoidal, un escalón, de cualquier forma, porque no sabemos qué señal estamos midiendo. Queremos saber su análisis temporal indistinto de la función que entre o salga del sistema. Y obviamente a través del circuito va a circular una corriente I en el tiempo, ¿cierto? Que circula, valga la redundancia, a través de la resistencia del condensador. Su valor es el mismo en ambos elementos al tratarse de un circuito en serie, ¿cierto? Ese valor que pasa por la resistencia y por el capacitor va a ser siempre el mismo. Por lo tanto, si yo analizo el circuito eléctrico a partir del ejemplo anterior, ¿cierto?, de la figura, y aplicamos las leyes de Kirchhoff, en este caso la de tensión, vamos a tener que la suma del voltaje de entrada es igual a la suma del voltaje de la resistencia del capacitor, ¿cierto? Lo que dice la ley de Kirchhoff, la suma de los voltajes que entran en una malla cerrada es igual a cero, ¿cierto? Porque debemos hacer la igualdad. El voltaje en el capacitor, ¿cierto? A su vez es el mismo voltaje de salida, porque ese es el que vamos a medir. Pero sabiendo la ley de Ohm, puedo expresar el voltaje en el resistor como I por R. Y nos queda esa ecuación ya en el tercer punto como BI igual a I por R más el voltaje de salida. Si recordamos un poquito de análisis de circuitos, ¿cierto? Análisis de capacitores, ¿cierto? Tenemos que la corriente que pasa a través de un capacitor va a ser el valor de su capacitancia C por la derivada del voltaje aplicado en el condensador. Si el voltaje aplicado en el condensador es el voltaje de salida, me queda igual a la corriente como la capacitancia por la derivada del voltaje de salida respecto al tiempo. Entonces, a partir del esquema anterior, se pueden establecer, ¿cierto?, estas relaciones que nosotros hemos visto y ya puedo ir reemplazando. El voltaje I, ¿cierto?, que es el de entrada, va a ser RC por la derivada de voltaje de salida, ya que C por la derivada de voltaje era la corriente. Entonces ahí cumplimos la ley de Ohm, más voltaje de salida, ¿cierto? Eh, lo mismo, vamos a asumir que las condiciones iniciales de este sistema son nulas, entonces vamos a aplicar la transformada de Laplace y me va a quedar que BI es igual a RC, ¿cierto?, el producto de la resistencia con el condensador por S, que es la variable de Laplace, ¿cierto?, que la derivada se transforma en S por su función, es decir, S por voltaje de salida es lo mismo que
la deriva de voltaje salida respecto a la parte del tiempo, eso lo podemos ver en una tabla de transformadas de Laplace, más el voltaje salida. Y haciendo la simplificación, ¿cierto? La factorización necesaria, puedo obtener la función de transferencia que hay en este modelo, ¿cierto? Donde la salida sobre la entrada va a ser 1 sobre RC por S más 1. Si nosotros identificamos cada elemento, ¿cierto? Puedo identificar que la ganancia estática del sistema va a tener una amplitud de 1, ¿cierto? Esa es la ganancia estática. En la constante de tiempo va a ser en este caso R por C, o sea, el valor de la resistencia por el condensador va a ser qué tan rápido va a aumentar o decrecer el valor de este sistema según la señal que entre, ¿cierto? Entonces podemos sacar una serie de conclusiones que un sistema de primer orden se va a caracterizar por presentar una dinámica gobernada por una única constante de tiempo, en el caso recientes era R por C, que determina la rapidez de su respuesta. Este tipo de sistemas pueden modelarse mediante una ecuación diferencial de primer orden que representa una función de referencia con un solo polo real. Recordemos que cuando hablamos de polo tiene que ver con la igualdad que está en el denominador, ¿cierto? A cero de la fracción que es la función de transferencia. Los parámetros del modelo poseen una interpretación física y directa independiente del dominio específico del sistema. Lo que quiere decir es que esta ecuación, ¿cierto? Esta función de transferencia es indistinta para el tipo de entrada, sea para corriente continua, corriente alterna o para cualquier tipo de señal que usted analice. El modelo obtenido permite analizar el comportamiento dinámico del sistema frente a distintas señales de entrada, lo que venimos conversando ya hace un momento. Finalmente, chicos, va a haber una próxima sesión que en esta sesión vamos a definir qué es el sistema de primer orden, su modelo y su significado de sus parámetros. En esa sección vamos a hablar de la respuesta del sistema ante una señal específica, que es la que se conoce como escalón, el escalón temporal, ¿ya? Y ahí vamos a ver cómo interfiere la ganancia y la constante de tiempo y la tipo de respuesta que va a haber en el sistema de primer orden. Vamos a ocupar el mismo caso del sistema eléctrico para hacer un ejemplo eh, consecutivo, ¿cierto? Que podamos nosotros entender a través de este ejemplo y quizás otros, ¿cierto? Alguno térmico y alguno mecánico, de cómo se comportan los sistemas de primer orden ante una escala de escalón. Sin más que decir, chicos, muy buenas tardes, excelente fin de semana. De aquí es domingo este video estoy grabando. Que tengan un excelente inicio de semana.